Bienvenidos una noche más. Yo soy Luna y hoy quiero que dejen de mirar el reloj por un instante. Acompáñenme a conocer la historia de una mujer que corría tanto que terminó por adelantarse a su propio destino. Beatriz medía su valor en minutos. Su agenda era un campo de batalla de colores: azul para las juntas, rojo para los plazos, amarillo para las llamadas. Tenía 3 relojes en su sala para nunca perder la noción del segundo. Aquel martes, su vida colapsó de la forma más silenciosa posible. A las 3:33 de la tarde, el segundero de su reloj de pulsera se detuvo. Al mirar el de la pared, vio con horror que también estaba estático. En ese silencio repentino, su teléfono vibró. Era un mensaje de su agente inmobiliario. Beatriz, encontré la casa para tus oficinas. Es antigua, con espacio de sobra para tu equipo. Pero hay algo más. Los dueños anteriores lo llamaban el jardín de los suspiros. Tienes que verla hoy mismo. Beatriz, molesta por el retraso de sus relojes, pero impulsada por la eficiencia, tomó las llaves y condujo hacia las afueras. La propiedad estaba rodeada por un muro de piedra tan alto que parecía querer ocultar el cielo. Al cruzar el umbral, Beatriz sintió una presión extraña en los oídos, como cuando un avión despega. El ruido del motor de su coche se apagó antes de que ella girara la llave. La agente no estaba allí. En su lugar, la puerta principal estaba entreabierta. Beatriz entró, taconeando con fuerza, consultando su teléfono, pero la pantalla marcaba las 3:33. No importaba cuánto caminara, el tiempo se negaba a avanzar. Salió al patio trasero buscando señal, pero lo que encontró la dejó sin aliento. No era un jardín de flores. De las ramas de los robles colgaban cientos de relojes, despertadores de cobre, cronómetros de atletas, pesados relojes de pared y delicadas piezas de pulsera. No había viento, pero los relojes se mecían suavemente, produciendo un tintineo metálico que erizaba la piel. Beatriz, intentando recuperar la lógica, se dijo a sí misma que debía ser una instalación artística o una broma pesada de la inmobiliaria. Beatriz se frotó las sienes. Es el estrés, se dijo en voz alta, pero su voz sonó plana, como si el jardín absorbiera el sonido. Intentó salir, pero se encontró caminando en círculos, regresando siempre al mismo roble. Para recuperar el equilibrio, se apoyó en una rama y su mano se cerró sobre un reloj de bolsillo de plata, frío como el hielo. Al tocar el cristal frío, el jardín fue engullido por una niebla blanca y espesa. De pronto, Beatriz ya no estaba en el patio. Se vio a sí misma en un andén de tren envuelto en bruma. Frente a ella, un hombre de unos 40 años, con una maleta vieja en la mano, veía cómo el último tren se alejaba por las vías. El reloj marcaba las 18:05. Beatriz pudo sentir los pensamientos del hombre. Él debía haber subido a ese tren para seguir a la mujer que amaba. Pero en el último segundo, el miedo a lo desconocido y su obsesión por la estabilidad
lo dejaron clavado en el cemento. El tren se fue y con él la vida que pudo haber tenido. Beatriz soltó el reloj y retrocedió jadeando. Lo que la aterró no fue la visión, sino entender que ese hombre había pasado el resto de su vida física trabajando, comiendo, pero su alma seguía allí, en ese andén, a las 6:05 de la tarde, atrapada en un suspiro de arrepentimiento. Cuando soltó el reloj, Beatriz estaba temblando. ¿Qué es esto? ¿Un holograma? ¿Qué clase de truco están jugando los dueños? Sacó su teléfono para llamar a la policía, pero la pantalla estaba congelada en un blanco absoluto. Casi huyendo de ese árbol, tropezó con una raíz y cayó cerca de un viejo despertador de cobre medio enterrado en el musgo. Las manecillas señalaban las 4:15. Al tocarlo para apartarlo, el jardín se desvaneció de nuevo. Vio una habitación pequeña, iluminada por una lámpara de escritorio. Una mujer escribía con desesperación en un cuaderno, tachando frases, llorando de cansancio, pero con los ojos brillantes de pasión. Era el momento exacto en que esa mujer había decidido abandonar su sueño de ser escritora para aceptar un trabajo de oficina que odiaba. Beatriz sintió el peso de esa renuncia, la amargura de ese tiempo que se apagó para siempre. Beatriz se puso de pie, jadeando. El aire se sentía espeso. Empezó a correr entre los árboles, golpeando sin querer otros relojes. Un cronómetro de corredor detenido en una meta que nunca cruzó. Un reloj de cocina que se paró en medio de una cena que terminó en discusión. Cada roce era un chispazo de una vida ajena. ¡Basta! ¡Déjenme salir!, gritó. Pero el único sonido que recibió fue el de miles de péndulos inmóviles, como un ejército de corazones que habían dejado de latir en sincronía con el mundo exterior. Fue entonces cuando el pánico se transformó en una extraña lucidez. Beatriz dejó de correr. Se dio cuenta de que no estaba en un jardín de máquinas, sino en un cementerio de momentos. Esos relojes no se habían roto, simplemente se negaban a avanzar, porque sus dueños seguían viviendo en espíritu en ese minuto exacto. Caminó con paso lento, casi reverente, hacia el centro del jardín, donde una fuente de piedra seca sostenía un reloj de arena. Al acercarse, Beatriz vio su propio reflejo en el cristal y se dio cuenta de que la arena no caía hacia abajo, flotaba en el centro, suspendida en un vacío perfecto. En ese momento, Beatriz tuvo una revelación. Sabía que allí, donde la arena flotaba desafiando la gravedad, encontraría la respuesta a por qué la llave de su propia vida se había trabado a las 3:33. Beatriz llegó al centro del jardín. Allí, sobre el pedestal de la fuente seca, el reloj de arena flotaba. Pero al mirar de cerca, se dio cuenta de algo que le heló la sangre. La arena que flotaba no eran granos de piedra, eran cenizas blancas. Al tocar el cristal, el jardín se desvaneció y Beatriz regresó a una tarde de su infancia. Eran las 3:33. Se vio a sí misma, con apenas 10 años.
sentada en un banco de madera, con un vestido de fiesta que ya no se veía tan elegante y estaba arrugado de tanto esperar. Tenía un regalo en las manos. Su padre le había prometido que a las 3 pasarían por ella para llevarla al lugar que siempre había soñado. Pero su padre, pintor y bohemio, siempre perdido en sus lienzos, el alcohol y en su falta de horarios, nunca llegó. Beatriz esperó y esperó, viendo cómo el sol cambiaba de lugar, hasta que, a las 3:33, se puso de pie, dejó el regalo en el suelo y se hizo una promesa que marcaría el resto de su existencia. Nunca más esperaré a nadie. Nunca más dejaré que el tiempo decida por mí. En ese minuto exacto, la niña Beatriz murió por dentro y nació la mujer de acero. Ese fue el momento en que su vida emocional se detuvo. Había pasado décadas corriendo para no volver a sentirse esa niña abandonada en un banco a las 3:33. Al soltar el reloj de arena, Beatriz cayó de rodillas. El silencio del jardín ya no era opresivo, era compasivo. Entendió que su agenda, sus alarmas y su control extremo eran solo una armadura oxidada que protegía a esa niña que seguía esperando en el banco. Ya no tienes que esperar, susurró Beatriz para sí misma, y por primera vez en 30 años sintió que el nudo en su garganta se soltaba. En ese instante, la arena del reloj dejó de flotar. Cayó con un sonido suave, llenando la base del cristal. El tiempo, el verdadero tiempo, comenzó a correr de nuevo, pero ya no como un enemigo al que perseguir, sino como un río en el que finalmente se atrevía a nadar. Cuando Beatriz abrió los ojos, el silencio del jardín ya no era el de una tumba, sino el de una habitación en calma después de una tormenta. Se llevó la mano a la muñeca. Su reloj de pulsera dio un pequeño salto, un latido metálico, y el segundero avanzó con una suavidad que nunca antes había notado. Eran las 3:34. Se quedó allí un momento, observando cómo la luz de la tarde se filtraba entre los relojes de los árboles. Ya no los veía como objetos rotos, sino como flores de metal que custodiaban la memoria. Sintió una extraña gratitud hacia aquel lugar. El jardín le había devuelto a la niña del banco, y al hacerlo, le había devuelto su propia vida. Caminó hacia la casa, pero esta vez sus pasos no eran rápidos ni ruidosos. No había prisa. Sacó su teléfono y vio las decenas de notificaciones, alarmas y recordatorios que antes le daban una falsa sensación de importancia. Con un solo gesto, los borró todos. Llamó a su agente inmobiliario. Su voz sonaba distinta, más profunda, más joven. No voy a comprar esta casa para mi empresa, dijo Beatriz, mientras acariciaba la madera antigua del marco de la puerta. La voy a comprar para mí. No necesito oficina, necesito un hogar, donde el tiempo no tenga que correr para ser valioso. Entendió que su nueva misión no sería tachar tareas en una lista, sino ser la guardiana de esos suspiros. Abriría las puertas del jardín para que otros, atrapados en sus propios momentos detenidos, pudieran entrar y dejar que su arena volviera a caer.
se convertiría en la jardinera de las segundas oportunidades. Miró al cielo, donde la primera estrella de la tarde empezaba a asomarse. Ya no importaba si llegaba tarde o temprano a alguna parte, porque por primera vez estaba exactamente donde debía estar. Mi nombre es Beatriz. He guardado mi agenda en un cajón y he aprendido que la única alarma que realmente importa no es la que suena en tu teléfono, sino la que vibra en tu pecho para recordarte que mientras respires, todavía tienes tiempo para volver a empezar. A veces corremos tanto que dejamos nuestra alma atrás, esperándonos en algún rincón del pasado. Hoy te invito a que te detengas, a que respires y a que dejes que tu reloj interno encuentre su propio ritmo. Soy Luna, la voz que te acompaña en la penumbra. Gracias por caminar conmigo por el jardín de los suspiros. Si esta historia ha tocado alguna fibra de tu tiempo, no olvides suscribirte y compartir tu luz en los comentarios. Duerme en paz, sin alarmas en el corazón. Buenas noches y que tengas dulces sueños.